Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras el aire del palacio se llenaba de la incertidumbre de lo que estaría por venir, se escuchó un silencio tenso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba sumido en profundas reflexiones sobre sus sueños inquietantes. Aquellos sueños, que lo habían despertado de su sueño, eran metáforas de una revelación divina, palabras que clamaban desde el cielo para hacer temblar su corazón. El rey no sabía que el Dios de Israel lo estaba preparando para un encuentro que cambiaría el curso de su vida. A pesar de su orgullo y control, en su mente resonaba la verdad de lo que el profeta Daniel le había interpretado anteriormente: tú, oh rey, has visto a un gran árbol que se alzaba en medio de la tierra, y su altura llegaba hasta el cielo. Daniel 4:20. Esta imagen era un reflejo de su propio dominio, ahora en peligro de ser derribado. La voz de Dios podía sentirse como un susurro entre las sombras del palacio, y la advertencia se hacía pesada en su corazón: sé que te volverás polvo, de la misma manera tú has olvidado que todo poder proviene de mí. Así, mientras Nabucodonosor se enfrentaba a su propia grandeza, las palabras de advertencia resonaban internamente: el que se enaltece será humillado. Lucas 14:11. Un día, mientras caminaba por los jardines colgantes, el rey se detuvo, mirándose a sí mismo y a la magnificencia que lo rodeaba. ¿No es esta gran Babilonia, la que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese momento, el cielo pareció cerrarse, y el juicio de Dios se cernió sobre él como una nube oscura. De repente, una voz poderosa, probablemente el mismo ángel enviado desde el trono celestial, resonó. Ni siquiera una palabra más. Tu orgullo ha alcanzado su límite. Te será quitado el reino, te irás de los hombres y comerás hierba como los bueyes. Daniel 4:31-32. El rey sintió el impacto de sus palabras como un rayo atravesando su ser. En su corazón, la semilla del temor sembró la inquietud, pero su mente aún se aferraba a la resistencia. Nabucodonosor, en su soledad, vagó por los campos, y el cielo lo observaba con compasión. Sus ojos se estaban abriendo lentamente a la verdad, estaba perdido sin la bondad de su Creador. En esos momentos de desolación, la promesa de Dios aún estaba presente, esperando la transformación que solo Él podía ofrecer. Al final de los días, yo Nabucodonosor miraré al cielo. Daniel 4:34. Cada día que pasaba, el rey caía más en la desolación, pero al mismo tiempo, la esperanza comenzaba a brotar en su corazón. Te alabaré, Dios Altísimo, y glorificaré su nombre. Salmo 86 horas y 12 minutos. Mientras su locura se iba desvaneciendo, el rey entendió que el verdadero poder no residía en su trono, sino en el cielo, donde el Dios eterno reina. La transformación de Nabucodonosor sería un testimonio de la gloria de Dios, un recordatorio de que todo lo que se exalta será humillado y lo que se humilla será exaltado. El rey finalmente se inclinaría ante el Dios de Israel, y su boca sería llena de alabanzas, pero la inquietud permanecía. ¿Cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en su vida a partir de este momento? Las sombras del pasado aún acechaban, y la luz del futuro prometía algo nuevo. Y así, la historia de Nabucodonosor estaría lejos de concluir, más bien, su verdadero viaje apenas comenzaba. Los días se sucedieron, y el tiempo en el campo transformó al rey Nabucodonosor. La locura que una vez lo había llevado a vagar entre las bestias comenzó a ser reemplazada por un profundo sentido de humildad. En las noches, bajo el vasto firmamento que en su esplendor lo sobrecogía, el rey miraba las estrellas y se preguntaba acerca de su significado. ¿Quién soy yo entre los grandes planes del Creador? Meditaba con asombro. En su corazón, la oración surgía como un clamor genuino, casi a modo de súplica: oh Dios, Creador de los cielos y de la tierra, revela tu verdad a el que se ha humillado ante ti. Así, en esa búsqueda desesperada de respuestas, Nabucodonosor comenzó a comprender que su quebranto era, en realidad, un camino hacia un nuevo conocimiento y entendimiento de la naturaleza divina. Una mañana, cuando los rayos del sol acariciaron su rostro, algo cambió dentro de él.
Sintiéndose restaurado, su mente se despojó de la maleza de la locura y comenzó a percibir, con creciente claridad, los designios de Dios. Era un nuevo día y, en ese amanecer, el rey se encontraba imposiblemente dispuesto a ver el cielo abierto. Con una voz reverente, levantó sus ojos al cielo y proclamó: Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. En ese mismo instante, las cadenas que lo habían mantenido preso en su orgullo y vanidad fueron deshechas. El reino de Nabucodonosor le fue devuelto, y la grandeza de su imperio fue restaurada, pero ya no como una fuente de su propio orgullo, sino como un testimonio de la grandeza de Dios. Pequeño estaba él ante el inmenso poder y sabiduría del Altísimo. Comenzó a gobernar con humildad, y su corazón se llenó de gratitud. Los consejeros y dignatarios de Babilonia, que una vez temían al rey por su furia, ahora le mostraban respeto por la nueva luz que brillaba en él. La transformación fue evidente, y los rumores de su cambio milagroso llegaron hasta los confines de su imperio. La gente hablaba de un rey que había estado perdido y había sido hallado, un soberano que había vuelto a renacer de entre los escombros de su orgullo. A medida que el reino prosperaba bajo su liderazgo renovado, Nabucodonosor se convirtió en un mensajero de la gloria de Dios. En cada asamblea y ceremonia, proclamaba el poder y la grandeza del Dios de Israel, diciendo: Su dominio es un dominio eterno, y su reino de generación en generación. Daniel 4:34. Pero, aunque la paz reinaba en su corazón y en su nación, una inquietud persistía. En su interior, la pregunta seguía viviendo, como una chispa que requería ser avivada: ¿cuál es el propósito final de esta transformación? ¿Por qué Dios ha optado por revelarse a mí de esta manera? En su búsqueda de respuestas, Nabucodonosor comenzó a investigar sobre las profecías del pueblo de Israel y las palabras de los profetas. Escuchó sobre la promesa del Mesías, quien haría un nuevo pacto con su pueblo. Esa idea lo llenó de asombro. La soberanía de Dios no solo abarca mi vida, sino que también se extiende a la historia completa de la humanidad. Así, mientras sus días como rey continuaban, la curiosidad espiritual del rey se volvió intensidad. Su corazón palpitaba por una revelación mayor. En su mente resonaba la idea de un Dios que no solo lo había restaurado a él, sino que tenía una misión para los pueblos de la tierra. El cielo, lleno de promesas, parecía estar esperando el momento oportuno para revelar el siguiente paso de su plan soberano. ¿Qué más sabía el Creador sobre la revelación que se avecinaba? La historia de Nabucodonosor era ahora un hilo entretejido en el gran tapiz divino, y mientras meditaba en la grandeza de aquel plan, una nueva pregunta surgió: ¿quién será el valiente que escuchará mi testimonio y se unirá a la búsqueda de este prometido Salvador? Con el alma llena de ardor y emoción, Nabucodonosor se convirtió en un instrumento del propósito divino, camino hacia la siguiente revelación que resonaría a través de los siglos. Los días pasaron, y Nabucodonosor continuó su intensa búsqueda de entendimiento, cada día más convencido de que sus experiencias en el campo tenían un significado divino. En su soledad, mientras recorría las tierras de su reino, cada árbol, cada río, cada estrella le hablaban de la grandeza de Dios. Su alma, llena de gratitud, se preguntaba: ¿cómo puedo ser un vaso útil en la obra del Altísimo? Al caer la tarde, se retiraba a su alcoba y allí, rodeado por los símbolos de su poder, se postraba en oración. Señor, guíame hacia el mensaje que necesitas que comparta, suplicaba con fervor, anhelando recibir la revelación que todos los ojos de su nación necesitaban ver. Eran momentos de profunda conexión, donde los ecos de sus pensamientos y súplicas ascendían como incienso ante el trono celestial. Fue en una de esas noches de oración, cuando una visión lo atrapó. En un sueño grandioso y perturbador, se le presentó un enorme árbol, magnífico y frondoso, que tocaba los cielos. Sus hojas eran verdes y su fruto abundante, un refugio para las aves y alimento para todos. Sin embargo, en un giro inesperado, un vigilante descendió del cielo y proclamó: cortad el árbol y desechad su ramaje, dejad su tronco atado a la tierra, en el pasto del campo.
hasta que aprenda que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Daniel 4, 14-15. Despertó con el corazón palpitante y el sudor frío cubriendo su frente. El mensaje era poderoso y aterrador. Se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre el significado. ¿Soy yo el árbol? ¿He de caer de mi grandeza? Con el alba que se asomaba, Nabucodonosor se acurrucó en su trono, envuelto en la memoria de la visión. Convocó a sus sabios y magos, una vez más esperanzado en que ellos desentrañarían el misterio. Sin embargo, cada uno, incapaz de interpretar la revelación divina, cayó en la duda y la confusión. El rey, frustrado por su falta de comprensión, se sintió atraído hacia Daniel, el hombre de Dios, quien había sido su guía en épocas pasadas. Cuando finalmente Daniel se presentó ante él, su rostro reflejaba tanto temor como asombro. El rey, consciente de la gravedad del sueño, le preguntó: Daniel, hijo de los dioses, ¿puedes decirme qué significa esta visión? Oh rey. Comenzó Daniel, con el corazón encajonado. El árbol que viste eres tú, has llegado a ser grande y poderoso, y tu grandeza ha crecido hasta el cielo. Pero el Altísimo ha decretado que tu orgullo será sometido. Aprenderás que el dominio de los hombres pertenece a Dios y que el hombre es pequeño ante su poder. Daniel 4, 22-23. El rey escuchó las palabras y sintió que el peso de su orgullo caía sobre él como un manto. La advertencia era clara, y en su corazón comenzó a brotar el germen del arrepentimiento. Sin embargo, Daniel continuó: si te apartas de tus pecados, y practicas la justicia, tal vez prolongarás tu paz. Daniel 4:27. Pero, la llamada de Dios a la salvación y la restauración dependía de la respuesta del rey. Así, en su confusión, Nabucodonosor enfrentó la encrucijada de su vida. ¿Escucharía él la advertencia divina y se turnaría hacia la humildad? El dilema moral resonaba en su corazón. La historia de su transformación había tomado un giro inesperado, y sabía que el profeta había traído un mensaje que podía cambiar no solo su destino, sino también el destino de su reino. Con el eco de la advertencia divina retumbando en su mente, una nueva pregunta surgió en su corazón: si este es el camino que Dios ha trazado para mí, ¿qué otros misterios aguardan ser revelados en el tiempo de la soberanía divina? El destino del rey estaba entrelazado en un plan que iba más allá de su comprensión, y mientras la noche se cernía sobre Babilonia, el cielo parecía prometer que la intervención de Dios aún tenía más sorpresas reservadas. ¿Iba Nabucodonosor a responder a esta última advertencia o caería nuevamente en el abismo de su propia arrogancia? Así, la historia continuaba, tejiendo los hilos de una revelación mayor que resonaría a través de las generaciones humanas. Así pasaron los días, y el eco de la advertencia de Daniel resonaba en la vida de Nabucodonosor como un claro llamado. A pesar de la angustia que le presionaba el pecho, el rey no pudo evitar sumergirse en su rutina habitual. Un día, mientras recorría las murallas de su esplendorosa ciudad, se detuvo para admirar la magnificencia de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado?, pronunció con voz altanera. Daniel 4:30. Al pronunciar esas palabras, el cielo se oscureció, y una sombra de temor recorrió su ser. Justo en ese momento, se oyó una voz del cielo que decía: a ti, oh rey Nabucodonosor, se te dice, ciertamente ha llegado a ti el reino, y te será quitado de tu dominio. Daniel 4:31. El rey sintió que la tierra se estremecía bajo sus pies y fue invadido por una inquietante sensación de vulnerabilidad. Era la respuesta a su arrogancia. De la noche a la mañana, la gloria de Nabucodonosor se tornó en desolación. Como se había profetizado, su mente fue despojada de sabiduría, y los seres humanos lo dejaron de reconocer. Se fue a vivir entre las bestias del campo, alimentándose de hierbas como un animal salvaje. El ciclo del día y la noche se desdibujaron en su percepción. Así,
el cumplimiento de la palabra de Dios comenzó a manifestarse, y la grandeza del rey se convirtió en un eco olvidado de su pasado. A pesar de su degradación, la mano de Dios seguía obra en su vida. En medio de su tormento, un reflejo de conciencia comenzó a germinar en su corazón. Él alzó la vista hacia el cielo, y su razón volvió a él. Entonces, en un acto de profunda humildad, reconoció la soberanía de Dios. Yo alzaré mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino por todas las generaciones. Daniel 4:34. En su confesión de fe, encontró el camino de regreso a su hogar espiritual. Con su corazón renovado, Nabucodonosor se levantó, y su imperio recuperó la gloria perdida. A mí, que había sido echado de entre los hombres, me fue devuelta la honra de mi reino, mis majestuosos esplendores me fueron restablecidos, y llegó a mí el poder de mis gobernantes. Daniel 4:36. Todo lo que había perdido por su arrogancia fue restaurado con creces por la gracia del Altísimo. Sin embargo, una pregunta profunda se arraigaba en él. ¿Cómo puede ser que la soberanía de Dios se revele en la transformación de un corazón tan perdido? Reconociendo el amor de Dios en su vida, el rey decidió convertirse en un testigo de los actos de maravilla de su Creador. Comenzó a compartir su testimonio entre los pueblos, proclamando que este mismo Dios que anteriormente había humillado su espíritu, lo había levantado en su gracia, y así, mientras proclamaba la grandeza de Dios, un nuevo hilo de la historia de la humanidad se entrelazaba. La transformación de Nabucodonosor no solo era un evento singular, sino una advertencia y un aliento para los reyes y naciones venideras. Desde su experiencia, surgía un mensaje eterno: la soberanía de Dios abarca todas las cosas, incluso los corazones más endurecidos. El rey, ahora transformado, anhelaba conocer más sobre el plan que Dios tenía no solo para él, sino para su pueblo. ¿Qué más revelará el Altísimo acerca de su miseria y su gracia? Se preguntaba, mientras abrazaba el misterio de la soberanía divina. De esta manera, la historia continuaba, y con cada latido del tiempo, el plan de Dios se alineaba con la voluntad de la humanidad, dejando un eco que resonaría a través de las generaciones. ¿Sería este el principio de una nueva era en la que los corazones de todos los hombres se vuelven hacia el Altísimo? Meditaba Nabucodonosor, consciente de que cada respuesta solo traería más preguntas de su Creador. Mientras el eco del testimonio del rey Nabucodonosor resonaba en las plazas de Babilonia, muchas almas comenzaron a volverse hacia el Dios verdadero. Sin embargo, no todos fueron receptivos a este llamado divino. En la corte real, algunos de sus consejeros y sabios, vulnerables a los murmullos de desconfianza, comenzaron a cuestionar el nuevo fervor del rey. ¿Cómo puede un hombre que se perdió en la locura, ahora tener autoridad para hablar de poder y grandeza? Se susurraban entre ellos. Nabucodonosor, sintiendo la resistencia de aquellos que lo rodeaban, se dio cuenta de que debía reafirmar su renovada fe ante todos. Así, reunió a los nobles de su reino y a los sabios, invitándolos a un banquete magnificente. La vasta sala del trono era un espectáculo indescriptible. Oro y piedras preciosas adornaban cada esquina, mientras un aire de solemnidad envolvía a los asistentes, temerosos de lo que el rey pudiera ordenar. Convenidos en su corazón para no dudar de la soberanía de Dios, los hombres de mi reino, comenzó el rey con voz resonante, deben saber que el Altísimo, quien me ha restaurado, es el único digno de alabanza. Y es su mano la que guía los destinos de las naciones. Las palabras del rey fueron seguidas por un sorprendente silencio que llenó la sala, como si los presentes sintieran el peso del momento. Hoy, quiero relatarles cómo fui humillado y cómo mi razón me fue devuelta por el puro favor del cielo. Yo, Nabucodonosor, creía que mi grandeza era producto de mi poder, pero comprendí que, sin su voluntad, soy nada. Daniel 4:37, declaró, con unas lágrimas que empañaban sus ojos.
Su vulnerabilidad era palpable, un fiel reflejo de la transformación que había experimentado. Al escuchar su relato, algunos de los consejeros murmuraban entre ellos, desafiando mentalmente el testimonio del rey. ¿Qué hombre es tan grande como este Dios? Pensaron, pero su orgullo les impedía aceptar la verdad. De repente, uno de los sabios se levantó, exponiendo su desdén. Oh rey, sus palabras suenan fácilmente, pero los dioses de Babilonia son los que han sustentado este reino. No cansemos nuestros corazones en la confusión. Daniel 4:8. El fuego que había sido encendido en el corazón de Nabucodonosor comenzó a arder intensamente. Con una resolución renovada, se enfrentó a los escépticos. Si mi experiencia ha de ser un espejo, que sea usado para mostrar la grandeza de aquel que da y quita el entendimiento. Daniel 4:32. Desde las fibras de su ser, sentía la urgencia por proclamar la gloria de Dios, como un testigo viviente de su poder restaurador. No obstante, en esa misma noche, mientras el rey meditaba en lo que acababa de ocurrir, tuvo un nuevo sueño, un misterio que lo llenó de inquietud. Al despertar, su corazón tembló por la revelación que había recibido. Una imagen de un gran árbol, majestuosamente altos, que brindaba sombra y alimento a toda criatura, pero que a su alrededor había una voz que decía, corta el árbol y derriba su ramaje. Daniel 4:14. Nabucodonosor sabía que este sueño contenía el futuro de su reino y que en su interpretación se hallaba otra verdad sobre el plan soberano de Dios. Mientras clamaba en búsqueda de respuestas, una convicción profunda se anidó en su corazón. ¿Qué mensaje me traerá el Altísimo sobre mi pueblo y su destino? Con cada latido, la expectativa en su espíritu crecía, y entendió que muy pronto, el cumplimiento de la voluntad divina se revelaría de una manera inesperada, dejando a todos en asombro y temor. La historia de Nabucodonosor continuaba entrelazada en la narrativa divina, mientras aguardaba el desenlace de la advertencia que provenía del cielo. Al romper la luz del amanecer, una tensión palpable se había apoderado de la corte de Nabucodonosor. Los nobles, aún reunidos en el gran banquete, murmuraban inquietos sobre la valentía del rey y el eco de sus palabras resonantes. Sin embargo, el corazón del rey no encontraba descanso, atormentado por el significado del sueño nocturno. Corta el árbol y derriba su ramaje, resonaba en su mente, como un eco persistente de advertencia. La imagen de aquel majestuoso árbol, que había simbolizado su propio reinado, lo llenaba de temor. En su desesperación, Nabucodonosor se dirigió a Daniel, el joven hebreo que había interpretado sus sueños con sabiduría sin igual. A medida que se acercaba a él, su voz temblaba con la urgencia de una revelación divina que pedía ser entendida. Daniel, el hombre de Dios, comenzó el rey, la angustia del alma me carcome, y el sueño que he tenido me atormenta. ¿Eres tú quien has sido dotado del Espíritu del Altísimo? Indícame, ¿qué representa el árbol que fue cortado? Su mirada suplicante dejaba al descubierto la vulnerabilidad de un rey que había tocado las profundidades de la locura y buscaba redención. Daniel, consciente del peso de la revelación que estaba por compartir, sintió un profundo respeto por el rey, pero también una perturbación en su espíritu. Oh rey, respondió, el árbol que has visto es tú mismo. Has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel 4:22. Pero el tiempo de la advertencia había llegado. Sin embargo, el Altísimo ha determinado que seas cortado. Serás despojado de tu reino y vivirás como una bestia entre los campos. Tu razón se irá de ti hasta que reconozcas que el cielo domina el reino de los hombres. Daniel 4:23-25. Las palabras de Daniel cayeron sobre el rey como una pesada carga, y la sala se llenó de un silencio tenso, donde la respiración se detuvo y los presentes sintieron la inquietante verdad de Dios que penetraba a sus corazones. A medida que la interpretación se hacía eco en los oídos del rey, comenzó a comprender la trascendencia de la grave advertencia que se ofrecía. Sus pensamientos giraron en torno a la grandeza de Dios y cómo había sido llevado a entender su poder en lo personal. Pero,
A la vez, el orgullo seguía luchando en su ser, susurrándole que tal destino no podía ser. ¿Acaso no soy Nabucodonosor, rey de Babilonia? Meditaba él en su corazón. En ese momento de lucha interior, la verdad de su sueño comenzó a tomar forma en su alma, y sin embargo, un detalle de esperanza aún brillaba en la penumbra de su angustia. Si tan solo el rey se arrepiente de sus pecados y ejerce justicia, tal vez la ira de Dios se aplaque. Daniel 4:27. Movido por el temor del juicio inminente y la posibilidad de redención, Nabucodonosor se comprometió en su corazón a buscar la rectitud y la misericordia divina. Esa misma noche, mientras la oscuridad cubría Babilonia, el rey dejó escapar una súplica hacia el cielo, no solo rogando por su reino, sino también anhelando un cambio en su propia vida. Sin embargo, antes de que el alba llegara, la mano de Dios se movería, y el destino del rey quedaría sellado. Estaba a punto de ser testigo de la revelación más extraordinaria de su vida. Con cada latido de su corazón, la anticipación crecía. Lo que vendría sería más que un juicio o una restauración, sería el principio de un verdadero regreso al pacto del Altísimo. En medio de su angustia, el cielo se abriría para revelar una luz de esperanza en el plan divino. Nabucodonosor, será a través de tu humillación que muchos conocerán la grandeza del Señor. ¿Cómo se desplegaría este asombroso relato de restauración en los días venideros? Solo el tiempo lo diría, pero una certeza comenzaba a brotar: el milagro del cambio iba más allá de lo que el rey jamás había imaginado. Cuando la luz del nuevo día comenzó a filtrarse por las ventanas doradas del palacio, la ciudad de Babilonia aún dormitaba, ignorante del inminente encuentro que marcaría la vida de su rey. Nabucodonosor, sumido en una profunda reflexión tras las palabras de Daniel, no pudo encontrar consuelo. El eco de la advertencia seguía reverberando en su mente: serás cortado y vivirás como una bestia. La angustia agudizaba su percepción. Su corazón temía, pero también anhelaba un cambio, una liberación de la pesada carga de su orgullo. Mientras aguardaba el momento del juicio, el rey se paseaba por las vastas galerías del palacio, donde la magnificencia de su reino le recordaba constantemente su poder. Una vez más, sus pensamientos se retorcieron entre la incredulidad y el terror. ¿Podría ser posible que el Altísimo interviniera de tal manera?, se cuestionaba. No obstante, su orgullo le susurraba que él, Nabucodonosor, era dueño de su destino. Al instante, como resultado de su incesante contemplación, salió al balcón que dominaba la vasta ciudad, admirando sus murallas y jardines colgantes. Era un espectáculo digno de dioses, y su corazón se inflaba con un sentido de orgullo desmedido. ¿No es esta la gran Babilonia que he edificado con mi gran poder, para gloria de mi majestad?, proclamó a la ciudad, olvidándose del Dios que todo lo había creado. Pero, antes que las palabras llegaran a sus labios, un estruendo resonó en el cielo, y un viento fuerte sopló, llevando consigo la majestuosidad del reino. Aquel sonido, como un trueno divino que resonaba en su corazón, lo llevó a un estado de profunda inmovilidad. En su incredulidad, las palabras de Daniel tomaron vida ante sus ojos. Su razón se desvanecía como la bruma, y desde lo más alto del cielo se escuchó una voz poderosa: corta el árbol y derriba su ramaje. Daniel 4:23. En ese instante, la locura descendió sobre Nabucodonosor. La forma en que conocía la vida se desvaneció, cayendo en el abismo de la bestialidad. Convivió entre los animales, cubierto de hierba y con el rocío del cielo humedeciendo su cuerpo. Los días se convirtieron en años mientras su mente era privativa de la razón. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, el cielo guardaba un propósito. La mano de Dios estaba en movimiento, una obra silente, preparando el camino para su restauración. Así pasaron las estaciones, y las hojas del glorioso árbol cortado comenzaron a desaparecer. Lo que parecía el ocaso de un rey se convirtió en un testimonio de la misericordia divina. ¿Cuándo volverá Nabucodonosor a recordar al Altísimo?, se preguntaban los habitantes de Babilonia en susurros cargados de temor y reverencia. Un día, al finalizar un largo ciclo de penurias, alzando los ojos al cielo,
Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios. Su corazón, una vez más, comenzó a latir con esperanza. Ahora entiendo, murmuró mientras la lucidez regresaba a su mente. La gloria del Altísimo, que antes había desestimado, era en verdad digna de adoración, y justo en ese instante, la promesa de restauración brilló como una estrella en la noche. Y cuando me volví a Dios, me devolvió mi reino y la grandeza de mi majestad. Daniel 4:34. Sin embargo, el rey aún se preguntaba, ¿cómo manifestará Dios su grandeza a través de mi humillación? Un nuevo misterio se cernía sobre los cielos, recordando que la transformación no estaba solo en un individuo, sino que reflejaría la obra de Dios en toda la humanidad. Las piezas se movían, y el rey Nabucodonosor se convertía en un brillante testimonio de la gloria divina. Porque el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Daniel 4:32. La historia aún no había terminado, y por encima del sufrimiento, el rey pronto se daría cuenta de que su experiencia fue un preludio de un relato mayor que forjaría la fe de muchos. Así, el tiempo avanzaba, y con él, el cumplimiento de un plan soberano, despertando el deseo en el rey de convertir su historia en una luz que guiaría a otros hacia la verdad del Altísimo. El cielo se tornó de un azul profundo mientras el sol se alzaba, trayendo consigo un nuevo día en Babilonia. Nabucodonosor, ahora restaurado en su razón y con su corazón lleno de agradecimiento, se sentía como un nuevo hombre. La luz del Altísimo había iluminado su alma y había borrado las sombras de su orgullo. En su mente resonaban las palabras de alabanza que él había de pronunciar: grande es el Altísimo, quien vive para siempre, su dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Daniel 4:34. Con el reino nuevamente en sus manos, el rey se dirigió al templo del dios Marduk, donde los sacerdotes de Babilonia le recibieron con temor reverencial. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que una transformación aún más profunda estaba por suceder en su rey. Al pisar el altar de Marduk, una inquietud atravesó su corazón. Recordaba el momento en que el Altísimo lo había humillado y cómo, en su locura, había añorado la razón y la sabiduría divinas. Con sorpresa, se dio cuenta que ya no deseaba rendir tributo a ídolos, sino que anhelaba erigir un nuevo altar, uno que glorificara al Dios de Daniel, al Dios que había intervenido en su vida. Mientras los sacerdotes ofrecían sus oraciones a los dioses de oro y plata, Nabucodonosor, con voz elevada, proclamó: «He aquí, el Dios de los cielos es el único que merece toda gloria. Él es el creador de la tierra y de todo lo que hay en ella. No hay otro como Él, que vive y reina, trayendo juicio y misericordia en su tiempo». Este desafiante discurso cayó como roca sobre los que la escuchaban. El murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos lo miraban con tristeza, sintiendo que el rey había perdido el juicio nuevamente, mientras otros se cuestionaban el nuevo camino que esta reverencia podría significar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Nabucodonosor entendía que había sido llamado a un propósito mayor. Tenía que contar su historia, la historia de cómo la mano divina había intervenido en su vida. Decidido y aún con el eco de la locura resonando en su pasado, proclamó: «He visto con mis propios ojos la grandeza del Señor. Él es el que da y quita reinos. Él me restauró no solo para que yo gobernara, sino para que pudiera ser un testigo de su gloria ante las naciones». Las palabras del rey comenzaron a sembrar una semilla de asombro en el corazón del pueblo. Los más sabios de Babilonia se reunieron en asamblea, confrontados por este cambio. Daniel, el profeta, llegaría a ser un testigo de estos sucesos, y sus escritos pronto encontrarían un lugar en el corazón de muchos. Las tensiones entre los dioses de Babilonia y el Dios de los hebreos crecían. Las visiones de un conflicto inminente surgían como nubarrones oscuros en el horizonte, un presagio de que la historia de Nabucodonosor estaba a punto de entrelazarse aún más con el plan eterno de Dios. Mientras el rey meditaba en lo que había dicho, un profundo silencio llenó el templo. Regresó a su palacio, y esa noche, mientras miraba las estrellas, un pensamiento lo invadió:
¿qué será de mi pueblo? ¿Cómo reaccionará ante la verdad del Altísimo? Dios había comenzado a manifestar su gloria a través de él, pero un temor reverencial le sobrecogía. Nabucodonosor comprendía que el proceso de transformación no sería fácil, habría oposición y pruebas. Sin embargo, su corazón ardía con el deseo de glorificar a aquel que lo había rescatado de la perdición. El rey se quedó contemplando mientras los cielos iluminaban la noche, considerando su nueva misión. Era claro que su experiencia no solo afectaría a Babilonia, sino que su testimonio resonaría como un eco a través de las generaciones. Aquí comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Sin embargo, en su corazón aún quedaba una pregunta latente: ¿cómo será cumplido el designio de Dios en mi vida y en la de mi pueblo? Mientras esas interrogantes atormentaban a Nabucodonosor, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo susurros de profecías antiguas que aguardaban su cumplimiento. A medida que las sombras se desvanecían bajo la luz del nuevo amanecer, comenzó a entreverse un camino que llevaría no solo a su reino, sino a toda la posteridad, a comprender el misterio divino del plan de salvación. Las estrellas parecían apuntar hacia un destino glorioso, revelando que la obra del Altísimo apenas comenzaba. Mientras el día amanecía en Babilonia, un nuevo aire de expectativa envolvía al rey Nabucodonosor. Con el corazón renovado y lleno de gratitud, había tomado una resolución firme: proclamar la grandeza del Dios de Daniel a su pueblo. Era un nuevo rey, no solo en autoridad, sino en espiritualidad. En la plaza real, un gran número de ciudadanos se reunió, atraídos por un poderoso deseo de escuchar al rey. Nabucodonosor, con su porte imponente y su voz firme, se dirigió a la multitud: «Oh Babilonia, escuchad mi testimonio de cómo el Altísimo ha intervenido en mi vida. Él me hizo experimentar la humillación, pero también la restauración. Su poder es eterno, y no hay otro como Él, quien tiene la soberanía sobre los reinos de los hombres». Daniel 4:34. La asamblea permaneció en silencio reverencial, mientras las palabras del rey resonaban en sus corazones. Algunos recordaban a un rey lleno de arrogancia, mientras que otros eran testigos del cambio que ahora brillaba ante sus ojos. Nabucodonosor continuó: «El día en que miré al cielo, entendí que toda mi grandeza era solo un reflejo del poder del Altísimo. Y cuando volví mi corazón hacia él, mi razón me fue devuelta». Daniel 4:34. Un murmullo de asombro se extendió por la multitud. Algunos comenzaron a preguntar: ¿qué Dios ha hecho esto? Nabucodonosor, sintiendo su corazón latir con fuerza, explicó: «El Dios de Israel es quien lo ha hecho. Su misericordia me ha levantado, y aunque fui humillado, ahora camino en su luz. Alabado sea su nombre». Salmo 100:4. Este testimonio no solo impactó a su pueblo, sino que también llegó a oídos de otros reinos y naciones cercanas. Con el paso de los días, el rey comenzó a organizar encuentros entre los sacerdotes de Babilonia y los profetas del Dios Altísimo, buscando un diálogo que ayudara a conectar ambas tradiciones. Era consciente de que la revelación divina debía ser compartida, y así, alentó a su pueblo a buscar la verdad sobre el único Dios. El eco de su proclamación se convirtió en un movimiento que trascendió las fronteras de Babilonia. Mensajeros fueron enviados a otras naciones, llevando el testimonio de la transformación del rey y, sobre todo, de la grandeza del Dios de Israel. Los corazones se abrieron, y muchos comenzaron a buscar la fe en aquel que había guiado a Nabucodonosor desde la locura hasta la claridad espiritual. Sin embargo, el rey sentía una inquietud persistente en su espíritu. Su experiencia había sido poderosa, pero ¿cómo sería el destino de su pueblo? La opresión de los ídolos aún acechaba en la vida de muchos. Un día, mientras contemplaba su imperio, Nabucodonosor se armó de valentía para confrontar la idolatría que aún proliferaba en su reino. Convocó a todos los sacerdotes de Marduk y a los que representaban a las deidades de Babilonia. Con firmeza, y un fuego en sus ojos, declaró: «Ha llegado el tiempo de que nuestro pueblo se concentre en el Dios verdadero,
cuyo poder solo puede traer paz y prosperidad genuinas. Todos los ídolos deben caer, para que la verdadera grandeza resplandezca en nuestros corazones. Isaías 44, 8. Las reacciones fueron diversas, algunos sacerdotes se enfurecieron, pero otros comenzaron a contemplar su fe con honestidad. Nabucodonosor no se dejó intimidar, su propósito era claro. Con el apoyo de Daniel y otros sabios que habían abrazado al Dios de Israel, comenzaron a establecer un nuevo templo en la ciudad, dedicado exclusivamente al Altísimo. La vida religiosa se transformó, cada día, un sentido de reverencia y búsqueda espiritual crecía entre la gente. Muchos comenzaron a dejar atrás a los ídolos, encontrando en la alabanza al Dios de Nabucodonosor una nueva esperanza. La historia del rey, una vez marcada por la arrogancia, ahora brillaba bajo la luz de la gracia y la redención. Finalmente, Nabucodonosor pronunció una última declaración que resonaría en la historia: a ti, oh Dios de Israel, te alabaré por siempre, porque tu fidelidad es eterna y tu amor nunca falla. Con el tiempo, los corazones se volverán a ti, y todo un pueblo reconocerá que tú eres el único Dios. Salmo 136, 1. Esta proclamación fue el cierre de un capítulo crítico, y la semilla de una fe genuina fue sembrada en Babilonia. La transformación del rey, una historia de caída y restauración, inspiraría generaciones a buscar a Dios con fervor. La gloria del Altísimo sería conocida no solo en Babilonia, sino a través de los siglos futuros, recordando a todos que aquellos que se humillan serán elevados. Así, la historia de Nabucodonosor terminó con un eco de esperanza, un testimonio de la gracia divina que aún perdura en el presente. La providencia de Dios fue claramente visible en su vida, y el rey, renovado en espíritu, seguiría proclamando al mundo que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe y a aprender más sobre las historias que transforman vidas. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más relatos bíblicos impactantes. Deja un like ahora para ayudar a alimentar este mensaje y comparte este video con instantaneidad a al menos 5 amigos que necesiten conocer el poder de la transformación divina. No esperes ni un segundo más para que el testimonio de Nabucodonosor resuene en más corazones. Queremos leer tus reacciones y reflexiones en los comentarios aquí abajo, porque cada voz cuenta en esta historia de fe.